El voto preferencial tiene ese gran déficit de que es preferencial en el partido en su primaria, pero no es preferencial necesariamente y totalmente cuando se hacen las elecciones municipales. Los gobiernos locales, en conclusión, no tienen plan de desarrollo económico local porque se quedan fundamentalmente en ver el gobierno local todavía como un prestador de servicios de recolección de basura. En República Dominicana, solamente en los estudios que yo he hecho, el 15% de regidores se reelige. El otro porcentaje, del 85%, no se reelige. Es decir, que la gente ve el trabajo de los regidores. Las elecciones municipales del 18 de febrero nos obligan a hablar del municipalismo, porque hemos visto una campaña electoral en donde los municipalistas, es decir, los candidatos a posiciones selectivas en los municipios y en los distritos municipales, han necesitado del refuerzo de los aspirantes presidenciales, principalmente, y de los partidos principales, y también han necesitado del apoyo de los candidatos a senadores y a diputados. Los temas del debate municipal no han estado tan presentes como debieron estar. No ha habido un debate, se habló, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios intentó auspiciar un debate municipal, no fue posible, y vamos a un proceso electoral este domingo en el que los temas municipales han llegado con muy poca presencia, con muy poco ímpetu, con poca fuerza. Y por eso hemos invitado a un municipalista, Domingo Matías, reconocido desde hace mucho tiempo como un trabajador por la fuerza política del municipio, pero además Domingo Matías es viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Muchas gracias, Domingo, por aceptar este diálogo. Y mi primera pregunta es casi obligada: ¿qué ha pasado con los municipalistas dominicanos? Que han desaparecido, que no han ido a ningún debate, que han tenido poca presencia en la presentación de los problemas reales y cómo el municipio puede ser una fuente de solución de muchos de los problemas que tienen los municipios. Yo creo que a veces la acepción, el concepto de municipalista se utiliza en el país sin considerar que el ser municipalista envuelve un conjunto de valores y principios. El municipalismo es una cultura que va a indicar que tú tienes que tener un perfil de defensa de la democracia local, de la eficiencia en la prestación de los servicios, de la transparencia en el manejo de los fondos públicos, en la ética personal. Entonces, cualquiera no es municipalista. Entonces, el ser candidato no necesariamente se traduce a ser municipalista. ¿Cómo escogen los partidos políticos los candidatos a posiciones municipales? Los partidos, bueno, han habido diversas maneras. La última forma fue por encuestas. Por encuestas, pero también hubieron primarias también. Primarias internas de los partidos. Exactamente. Y ahí es que viene el tema, para llegar a él, de la representación. El voto preferencial. El voto preferencial no ha mejorado la calidad de la representación. Pero digamos que el voto preferencial es una manera de darle más poder al ciudadano al momento de seleccionar a los delegados municipales o regidores. Yo creo que es una forma de fortalecer la democracia en el municipio. En su definición, sí. Sí. Es correcto y lo defendimos en el pasado. Pero fíjate que las encuestas marcan que más del 60% de la población no conoce quién es el regidor de su circunscripción. No lo conoce. Entonces, ahí hay un problema de que la preferencia no es
por el candidato, es por el partido. Entonces, el voto preferencial tiene ese gran déficit de que es preferencial en el partido en su primaria, pero no es preferencial necesariamente y totalmente cuando se hacen las elecciones municipales. Y además, cuando tú aplicas el método de Home, ahí pierde mucho más sentido la cuestión del voto preferencial, porque no necesariamente el que obtuvo más votos no siempre es el que puede quedar electo. Alguien para ser candidato en un municipio o para ser candidato para una regiduría necesita tener determinados conocimientos sobre el gobierno local que lo califique y que lo haga, digamos, útil en el momento de la elección cuando comienza a desempeñar el cargo. Es un papel que deben desempeñar los partidos políticos en formación. Y te voy a dar un testimonio, sin indicar partidos y nada, por las prohibiciones y las limitaciones de ley que hay. Yo estuve capacitando hace un tiempo unos candidatos y le hice una pregunta a todos. ¿Para qué usted aspira a ser regidor? Regidor. Sí. Y la respuesta fue para ayudar a la gente. ¿Cuáles son las funciones de un regidor? Ayudar a la gente. Entonces, el punto de partida es entender que un regidor es para representar, para legislar y para fiscalizar. Legislar. Entonces, en el municipio. En el municipio, sí. Sí. Porque el Consejo de Regidores es una especie de congresillo. De congresillo municipal. Municipal, donde se toman las decisiones vinculantes a todo el municipio, como el caso del ordenamiento territorial. Cuando tú apruebas una normativa de uso de suelo, es vinculante a todo. Entonces, los partidos tienen ese gran compromiso. Ahora, nosotros tenemos que avanzar mucho en el tema de fortalecer el liderazgo local para que los candidatos, las candidatas que se presenten, no ganen primarias, elecciones, aunque estas, por quien tenga más dinero. ¿Qué conocimiento necesitan tener los alcaldes y regidores sobre el ordenamiento territorial? El ordenamiento territorial es complejo, es muy complejo. El ordenamiento territorial es una disciplina científica incluso, además de ser una disciplina administrativa, política, porque conlleva calificación de suelo, clasificación de suelo, conlleva normativa, conlleva cartografía, etc. Pero eso no significa que no sepan conceptualmente lo que es. Entonces, en el país apenas estamos empezando con la construcción de la cultura de ordenamiento territorial. Bueno, de reciente aprobación la ley de ordenamiento territorial. Sí, y que tiene que ver directamente con los municipios. Y hemos avanzado, porque... Y el uso de suelo. En el caso nuestro estamos trabajando 15 municipios, planes de ordenamiento territorial, ya algunos concluidos. Solamente falta que se aprueben las normativas. Y si hay, ustedes en el Ministerio de Economía y Planificación están trabajando en 15 municipios el ordenamiento territorial. Sí, y en apenas un año de aprobación de la ley, nosotros ya, por ejemplo, San Francisco de Macorís terminó su plan de ordenamiento territorial, falta la normativa. Entonces, la idea es que cada municipio tenga un plan de ordenamiento territorial acorde con la ley. Sí, o pueden asociarse. Entonces, por ejemplo, las próximas autoridades electas, todas, van a recibir capacitación sobre ordenamiento territorial. Lo ideal sería que no sea lo electo, sino que el que vaya como candidato maneje, aunque sea mínimamente conceptual, lo que es el ordenamiento territorial y que su oferta electoral contenga elementos de ordenamiento territorial, contenga elementos de planificación, contenga elementos de las atribuciones que tienen los gobiernos locales, que está en la ley de los municipios. Yo espero, por ejemplo, entre la semana próxima, varios candidatos electos llamándome para preguntarme qué se hace en tal sentido. Y yo con mucho gusto le respondo, pero eso es común. Cada vez que pasan unas elecciones, mi teléfono está timbrando para hacerme preguntas. Para darle apoyo. Sí, y yo se lo doy. Y son apoyos de cosas que están ahí en la propia ley. Pero eso ha pasado también en el ámbito legislativo. Cada vez que hay una elección de un nuevo Congreso,
creo que antes era la Universidad Católica Madre y Maestra, que hacía un curso de labor legislativa, y un fin de semana completo o una semana completa de apoyo para todos los legisladores electos, independientemente del partido, para asesorarle cuál es su rol, cómo es el procedimiento, cómo se trabaja en el Congreso, cómo se prepara una ley, todos los demás elementos. Ahora, entre el desarrollo territorial y el desarrollo regional, ¿hay alguna diferencia? Sí, claro que sí, las hay. Porque, y además, ante este picadillo territorial que tenemos, nosotros pasamos... Una división política, que tú le llamas picadillo, pero es una división política decidida por el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo también, porque el Poder Ejecutivo tiene que promulgar las leyes. Entonces nosotros pasamos, para responderte más tarde la pregunta, en la década de los 90, nosotros hasta ahora se desvertebró el territorio un 60%, con la creación de municipios y distritos municipales. Ya, pero tú estás incluyendo la división del Distrito Nacional. Sí. Es decir, la creación de Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este. Que esa fue efectiva. Más Boca Chica y los Alcarrizos. Sí. Esa fue efectiva y era necesaria. Era un proceso de descentralización. Ese fue un proceso de descentralización, pero fue correcto. Correctísimo. Correctísimo. ¿Y entonces por qué la crítica? No, porque tú tienes distrito o municipio con 5.000 habitantes, con 3.000 habitantes, y tú dices, ¿cómo puede haber planificación si no hay recursos humanos ahí? El tema urbano, ¿cómo tú lo abordas si no tienes una oficina de planeamiento urbano, por ejemplo? Entonces, lo regional difiere hasta cierto punto de lo municipal, es una escala más amplia. Nosotros tenemos 10 regiones únicas de planificación, entonces hay que hacer planes regionales. En esos planes regionales se insertan los temas ambientales, los temas turísticos, los temas de los patrimonios, la demografía, el Producto Interno Bruto, que ya el Ministerio de Economía por primera vez ya logró eso. Por regiones. Sí, ahora, lo municipal tiene que estar alineado con esa vocación regional, la planificación. Cuando yo planifico el municipio, tengo que alinearme con eso. Pero no hay planes regionales, pero eso no significa que no se pueda planificar a nivel municipal. La región no tiene una autoridad que la gobierne, el municipio tiene una autoridad que la gobierna, o el distrito municipal o gobierno local. Entonces, pero sí tiene que estar alineado el municipal del regional. Pero el Estado Dominicano está organizado de un modo tal que los municipios tienen un centro de orientación, información y apoyo en la planificación, que es la Liga Municipal Dominicana. Pero además los alcaldes como tales tienen una federación de municipios, FEDOMU, y tienen asociaciones de los distritos municipales también, que son más, son 250. 235. 235 también. Esas organizaciones, ese esquema, ¿no apoya al municipalismo? Sí, mira, en el Ministerio de Economía tenemos acuerdos con estas instituciones. Incluso estas entidades van a hacer procesos de capacitación próximamente y hay una coordinación también. Está hablando de la Liga Municipal Dominicana. De la Liga de FEDOMO, de FEDODI. De FEDOMO, ok. Sí, entonces MEPI está ahí insertado con el tema de planificación, como órgano rector de la planificación territorial, el apoyo en la formulación de los planes de desarrollo municipales. Ahí estamos, los temas de gestión de riesgo, los temas de cambio climático, son temas duros. Nosotros estamos coordinando para que los gobiernos locales a instalarse el 24 de abril, señores, no es el 16 de agosto, es el 24 de abril. Que se instalan, los gobiernos locales nuevos. Sí. Entonces, los reelectos van a ser capacitados. Los reelectos podrán ir a actualizarse, pero ya eso han adquirido mucha experiencia. Los partidos políticos en el diseño de los programas de gobierno también ayudaron en el tema de los programas que presentan a nivel electoral, ayudaron a una comprensión mínima de eso. Hay muchos desafíos, sí,
En el próximo cuatrenio hay muchísimos desafíos para la cuestión municipal. Pero uno ve que los alcaldes se ocupan fundamentalmente de reclamar por vía de la Liga Municipal Dominicana e individualmente lo hacen, a que se cumpla con la ley que establece un 10% del presupuesto nacional para los municipios. Y esa decisión, ¿quién la toma? ¿El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo? ¿La Dirección General de Presupuesto o el Poder Ejecutivo? Hay una ley que establece, la ley 166-03, de transferencia de 10% para los gobiernos locales. Esa ley todos los años se modifica, porque no se puede cumplir con esos topes y tampoco hay posibilidades, ni ahora ni en el tiempo próximo, de cumplir con el 10%. Sí. Eso es mediante ley. El Congreso lo aprueba, quien hace la transferencia es Hacienda, no la Liga. Antes, lo que se denominaba el peaje que cobraba la Liga por transferir eso desapareció con la ley 176-07 de los municipios y los distritos municipales, que se promulgó en el 2007. Pero eso no lo maneja la Liga. Todavía eso ha quedado ahí en el imaginario social. Eso es transferencia desde Hacienda, el Ministerio de Hacienda, a los gobiernos locales. El presidente de la República sí hizo un aporte extraordinario en el 2022 de 4.000 millones de pesos a la Liga Municipal para desde ahí hacer inversiones en los municipios. Entonces, ¿eso subió el porcentaje? Sí, sí. Eso subió el porcentaje. ¿A cuánto llegó el porcentaje? 3.90 por ahí. No llegó a 4. 4% de 10. Es decir, que se queda el 6%. Pero dio un salto significativo, porque se venía como de 2 y pico. 1.8. Sí. Era lo que se estaba aportando, sí, realmente. Entonces, sí, pero cada año varía. Ya. Porque es complejo, los porcentajes van a variar porque el presupuesto va creciendo, el presupuesto nacional, y eso del ingreso corriente. El ingreso corriente va aumentando, entonces esos porcentajes van disminuyendo. No el volumen de recursos recibidos, eso es lo que disminuye. Pero sí hay desafíos. Aquí hay que hacer una reforma al Código Tributario Municipal. Bueno, hay un problema muy serio porque los municipios quieren cobrar impuestos que ya se cobran a nivel global, nacional. Hay empresas que se establecen, que pagan servicios. Por ejemplo, todas las empresas de telecomunicaciones necesitan desarrollar redes, infraestructura de servicios, y los municipios no permiten que se instalen, por ejemplo, porque quieren cobrar impuestos que ya se pagan a nivel nacional. Ese es un tema. El otro tema es el siguiente. Hay un proceso de cementización del suelo agrícola de República Dominicana y de acelerada urbanización de terrenos agrícolas productivos, altamente productivos, que están siendo urbanizados. Los municipios, ¿cómo están trabajando ese tema? Y cómo el Ministerio de Agricultura o el Ministerio de Economía y Planificación puede contribuir a que las mejores tierras agrícolas de este país no se pierdan con la colocación de cemento, la creación de talleres, almacenamiento de materiales de construcción y muchas otras cosas que están a la vista de todo el mundo. Sí. Yo te diría que el gobierno, no MEPI solamente, el gobierno y el presidente ha estado instruyendo sobre eso. Incluso en la última visita que hizo el presidente al Ministerio de Economía, ahí se presentó Mi Frontera RD. Exactamente. El presidente me preguntó cómo vamos con ordenamiento territorial, cómo vamos con Moca, cómo vamos con estos municipios. Nosotros estamos trabajando en Moca. En los próximos meses debemos concluir el plan de ordenamiento territorial de Moca y está incluido la protección de los suelos agrícolas. Ya terminamos San Francisco de Macorís y ahí está la protección de los suelos agrícolas. Vamos a trabajar con Constanza. Es penoso lo que está ocurriendo en Constanza y Jarabacoa. Hay agricultura. La agricultura tiene que coordinar
bien ese asunto. Y nosotros vamos próximamente a reunirnos con agricultura. Nosotros estamos trabajando en Verón, Punta Cana, porque se habla de suelos agrícolas, pero también los suelos turísticos hay que presentar soluciones para que los suelos turísticos son atractivos, muy fuertes, tanto para el capital como para los asentamientos. Que tú puedes tener asentamientos formales, asentamientos informales. Nosotros estamos trabajando en Verón, en Punta Cana, estamos trabajando en Michis. Pero en Verón, Punta Cana, se sabe que son tierras de vocación turística. Sí, pero no hay plantaciones agrícolas. Sí, pero tú tienes otros problemas, y es los asentamientos informales, la carga vehicular, la carga de demanda de servicios públicos, de agua, energía. Es decir, Verón, Punta Cana fue el territorio que más crecimiento tuvo en República Dominicana. Más de 200% creció Verón a nivel sociodemográfico. Entonces la respuesta es en tres sentidos: protección a suelos agrícolas. San Juan está en la mira también, y todo el Valle del Cibao. Protección de suelos agrícolas, los suelos turísticos, el orden en los suelos turísticos y los suelos inundables. En Santiago, más del 30% de la mancha construida está en suelos inundables. Eso es penoso. Y 1% alto está sobre falla sísmica. Pero en San Cristóbal, que también empezaremos a trabajar próximamente, más del 30% de las inversiones que se están haciendo a nivel agropecuario están en suelos inundables. Es decir, que es una gran contradicción cómo tú desarrollas proyectos agropecuarios en suelos inundables también. Entonces, todo esos procesos nosotros lo estamos llevando. Es un trabajo muy fuerte que hemos hecho. Vamos a ver entonces si a nivel municipal las candidaturas que se están presentando en cada uno de esos lugares tienen la posibilidad de trabajar esos temas, luego de alcanzar el éxito, la aprobación mediante el proceso electoral al que vamos el domingo. Vamos a hacer una pausa, Domingo Matías. Hacemos una pausa y cuando retornemos seguimos abordando ese tema del municipalismo en República Dominicana. Domingo, me gustaría saber, ¿hay conciencia a nivel del liderazgo municipal del desastre que se está haciendo en los municipios con el manejo de los suelos productivos versus los suelos urbanizados para asentamientos humanos? A nivel del país hay una preocupación que sale en diferentes medios, pero yo creo, porque todos los perfiles de los candidatos no son iguales, pero la mayoría donde hay suelo agrícola están preocupados y se nos han acercado de que le apoyemos. Ahora bien, hay que dar un tratamiento al modelo económico de producción agropecuaria, porque si me es más rentable yo vender el suelo agrícola a alguien para que haga inversión inmobiliaria, entonces yo lo vendo, porque me está haciendo más rentable yo venderlo que producir a nivel agropecuario. Entonces, en el caso, por ejemplo, de San Juan, de la Maguana, existe el Plan San Juan, que es una reconversión productiva que se está haciendo para que los mercados internacionales y el mercado nacional demanden la nueva producción que se puede hacer en San Juan de la Maguana. Esa es una respuesta al modelo productivo que hay en San Juan de la Maguana. Es decir, que una plantación, por ejemplo, tradicional de bananos, de guineo o de plátanos, puede ser desmontada para construir edificios, si es más productivo. Si es más productivo, entonces lo que hay que conseguir buenos mercados para bananos, mejorar la calidad, la variedad. ¿Qué está pasando con la venta del suelo agrícola? ¿El suelo agrícola se está vendiendo por tarea? ¿Se vende por metros? ¿Cómo se vende? ¿O hectáreas?
No, ¿Cuál es eso depende del proyecto inmobiliario que tú quieras en ese lugar. Tú no tienes que vender toda tu plantación, tú vendes porciones, porque el sector inmobiliario no puede sustraer la cantidad de ¿El municipio tierra. interviene en una situación como esa? No, no interviene porque de ahí la importancia de la normativa, porque el ayuntamiento recauda más. En la medida que más inversión inmobiliaria hay, por tasa de construcción, al ayuntamiento entra más dinero, ¿verdad? Ahora, puede entrar más dinero a un ayuntamiento si tú le das un carácter científico al uso de los suelos, porque tú puedes densificar construcciones. Cuando tú calificas los suelos residenciales, tú puedes decir, aquí este suelo residencial es para una altura X, Por ejemplo, para que no haya un crecimiento horizontal. Ya. Pero el crecimiento horizontal tampoco se frena, porque tú, cuando haces el plan de ordenamiento, tú lo que haces es decir dónde se ubica la actividad industrial, cultural, ambiental, los suelos costeros marinos, mineros, vivienda, etc. Habitable, ¿no? Exacto, entonces tú puedes calificar suelos en los cuales tú densificas crecimiento vertical. Pero los ayuntamientos, gobiernos locales, toman en cuenta, por ejemplo, servicios como alcantarillado, agua potable, extensión eléctrica, que son servicios fundamentales, es decir, para un crecimiento. Si tú vas a permitir que se construyan edificaciones habitables, tú tienes que tener disponibilidad de agua, tú tienes que tener disponibilidad de excretas, tú tienes que... electricidad. No, la respuesta es no. No. No se planifica. No se planifica en función de un crecimiento sociodemográfico a la luz de la prestación. Pero eso es una deficiencia del municipalismo. Claro que sí. Planifican las calles, por ejemplo, la anchura de las calles, las calzadas, el espacio para el disfrute de las personas, que no sean solo para vehículos. Sí. ¿Tú sabes cuántos kilómetros cuadrados tenía la capital de la República en la década de los 40? 14 kilómetros cuadrados de huella construida. La huella construida para la gente es las edificaciones que hay. Sí. En el 2022, la huella construida era 370 kilómetros cuadrados. Ese crecimiento lo determinó la necesidad de los ciudadanos y no una planificación. Sí. Por tanto, la ciudad no está planificada. La ciudad va detrás de la demanda. Ya. No se organiza para la oferta. Esto es decir, oferto suelo para el crecimiento racional, sostenible. No, la demanda, la inversión va y el Estado va detrás de la inversión. Por ejemplo, Santo Domingo se inunda. Las inundaciones no se resuelven con drenaje nada más. La gente cree que es el drenaje la solución. No, eso no es así. Es parte de la solución. Tokio se inunda, Nueva York se inunda, Londres se inunda y no tienen drenaje. Sí, ahora ellos tienen capacidad de adaptación. Entonces aquí el modelo de esos 370 kilómetros cuadrados de crecimiento se han llevado toda la porosidad de los suelos. Se ha construido contrapendientes, se ha construido de manera que los reservorios naturales de agua sean tapados. Entonces, el asunto no es solo el drenaje, no hay que planificar la ciudad. Ahora, ¿cómo se planifica esta ciudad después construida? Por ejemplo, sabemos que en el caso de Santo Domingo, el Distrito Nacional, hay un serio problema de vialidad, transporte, cantidad de vehículos que se aglomeran en el espacio urbano y por tanto es difícil caminar. Sabemos lo que está pasando en los pueblos, en las provincias, en los municipios que van ahora a elección y a elegir autoridades en esa materia, por ejemplo. No, se ven los efectos. La gente dice, vamos a disminuir el congestionamiento. ¿Cómo? Sí, pero el cómo no tiene la respuesta. Pero hay respuesta para eso. Porque en la medida que tú metes más carga residencial, está metiendo más carga vehicular. Donde yo vivo, que Don Honorio, aprobaron 300 apartamentos en un área.
¿cuántos vehículos adicionales van a haber? 600. Evidentemente. 600. Entonces la República de Colombia va a recibir una carga vehicular adicional a lo que tiene. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Si están dadas esas condiciones, el gobierno va a ir detrás de esas condiciones, a decir, a plantear, hay que ampliar la vía. Y hay que ampliar la vía, y hay una política de transporte que estamos motivados con lo que se va a hacer, que se está dando respuesta, pero en las grandes ciudades están más conscientes que los municipios pequeños, sí, porque hay más capacidades técnicas de análisis, pero, Domingo, pero hay mucha pobreza financiera en los gobiernos locales. Pero la preocupación es, las autoridades que están siendo sometidas a valoración por el electorado y que van a ser electas, tienen conciencia de que ese es un rol, un trabajo que a ellos les corresponde hacer. Es una proporción mínima, mínima. Debemos ser sinceros. Ahora, la sociedad, las academias, el sector productivo, tiene que entrar en la coordinación que se dan, en instrumentos que existen en el municipio, por ejemplo, los consejos de desarrollo municipales que están ahí, que el sector productivo entre, que la sociedad civil entre, porque es un órgano de la planificación del municipio. Pero no todos los candidatos tienen este nivel de conciencia. Por eso, ¿para qué aspiro? Para ayudar a la gente. ¿Y no será que el poder del Poder Ejecutivo es demasiado grande como para que la gente le ponga atención al pequeño poder que tiene la alcaldía y el Consejo de Regidores? Se pueden dar las dos cosas, sí y no. Sí, un país centralista. Donde las grandes competencias y atribuciones descansan en el Poder Ejecutivo. Y no, porque hay gobiernos locales que tienen buenas capacidades, sobre todo las ciudades intermedias y las grandes, para hacer cosas. Un ejemplo, Baní, una ciudad intermedia. San Cristóbal es una ciudad intermedia. Ahí hay capacidades en el gobierno local. Y quienes están aspirando en los municipios, no es que no tengan la mínima capacidad, pero ¿qué le podemos pedir al distrito municipal José Francisco Peña Gómez en Pedernales, que pueda tener una capacidad para planificar? No le podemos pedir a ellos lo mismo que al municipio de Moca, donde hay otras capacidades. Eso no es homogéneo. Sí hay que apuntar a darle más poder a los gobiernos locales, para que sean gobiernos locales, reales, porque las demandas sociales rebosan las capacidades de los gobiernos. No has mencionado, locales. y me sorprende, el municipio de La Vega, en donde siempre ha habido alcaldes que han tenido vocación municipalista y donde ha habido gente que ha trabajado la municipalidad y han tenido gobiernos muy buenos que han sabido planificar y les ha ido bien. Sí. Y por lo que he visto del pasado, ahora parece que La Vega está en una condición particularmente distinta del conjunto de municipios y de gobiernos locales. Sí, tiene que ver mucho también, porque hay algo que uno observa en los municipios grandes, es que donde más mercado electoral hay, sí, más inversión del gobierno central, no solamente por el mercado electoral, sino porque hay que dar respuesta. Y quien más aporta al municipio es el gobierno central, porque hay megaproyectos, hay inversiones en hospitales, hay inversiones en carreteras, y todo eso el municipio se beneficia. En el caso de La Vega se observa determinado orden. Cuando tú vas, 15 años atrás, 20 años atrás era difícil tú ves un semáforo en La Vega. El tema de semaforización está ahí, el tema de la limpieza. Pero la limpieza, ahí, yo creo que son el espacio urbano para los ciudadanos que caminan por las calles. ¿Cómo ellos lograron que el carnaval? El carnaval, que es un elemento importante, definitorio también. Sí. Entonces, una plaza pública alrededor de la catedral importante. Sí, los parques. Los parques. Sí, todo eso es posible por capacidades
del talento humano también, que hay. Ya. Pero un desafío que a propósito de gobierno central y gobierno local es que tenemos que seguir fortaleciendo la coordinación de los dos niveles. Ya. Y en un caso gobierno, con una demanda tan fuerte en la parte económica y privada, como el municipio de Higüey, por ejemplo, en donde la inversión privada es fundamental, en donde el gobierno tiene poco que hacer, porque en definitiva es el sector privado el motor de la economía. Los visitantes, turistas, etcétera, hacen que el municipio prospere. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer un alcalde en el caso de un municipio como el de mira, o como en el caso de Miches, ahora que están sí, en desarrollo, o en el caso de Cabo Rojo, por ejemplo, que hay un desarrollo pedernal? mira, en clase de municipalidad, de municipalismo, existe lo que se llama el desarrollo económico local, que es como se inserta el gobierno local en la dinámica económica, sociales. En Miche hay muchas posibilidades, porque el gobierno local es un gran beneficiario del crecimiento turístico porque mejora su ingreso. Entonces ese ingreso tiene que tener un retorno. Pero eso tiene un previo que es en servicio. Que el gobierno establece las carreteras, pone Sí. un acueducto, hay una serie de instalaciones eléctricas que se colocan y eso crea facilidades. Pero también les crea demanda al ayuntamiento, que es un asunto que hay que evaluar. El tema del manejo de los residuos sólidos. El sector turístico produce muchos residuos sólidos. Algunos tienen plantas de incineración, otros tienen servicio privado, pero no se le da ese servicio a la población económicamente activa, que va llegando como producto de la demanda del sector turístico. ¿Quién atiende ese crecimiento en materia del servicio de recolección de residuos sólidos? El ayuntamiento. ¿Quién mantiene los parques que hay que crear? O el gobierno local tiene que crear condiciones atractivo turístico, del cual también en el desarrollo económico local puede beneficiarse para invertir. Pero los gobiernos locales, en conclusión, no tienen plan de desarrollo económico local, porque se quedan fundamentalmente en ver el gobierno local todavía como un prestador de servicios de recolección de basura, y no como un agente de desarrollo. Pero en el caso de Puerto Plata, por ejemplo, con el puerto que se estableció en Puerto Plata y que ahora está trayendo muchos turistas a Puerto Plata, fue una inversión del gobierno nacional, no del gobierno local. No, porque no tiene posibilidad. Es un beneficiario, el gobierno local. Sí, pero lo que te quiero decir es cómo el gobierno local aprovecha, ve como una oportunidad esas inversiones para insertar sus competencias, sus atribuciones. Tengo el crucero que llegó, ¿qué oferta tiene el gobierno local? Organiza un buen sistema de transporte, por ejemplo. Pero el transporte lo tiene el gobierno central, porque ese es otro problema. Aquí hemos ido a la recentralización y hay que descentralizar más. La ley de tránsito y movilidad urbana le quitó competencia al gobierno local. Es una competencia tan natural en cualquier país del mundo, el tema municipal. El impuesto a la propiedad inmobiliaria es un impuesto de vocación municipal que lo tiene el gobierno central. Pero eso es el IPI, eso es un impuesto central. No, a nivel mundial es municipal, eso es vocación municipal. Y el IPI deberá transferirse en el tiempo a los gobiernos locales con condicionalidades. Yo te doy el IPI, pero ¿para qué tú vas a invertir ese dinero del IPI? Lo va a invertir en desarrollo, en las oportunidades que crea el sector turístico, o por ejemplo, el agua potable en los municipios. Tú dices, bueno. Eso lo maneja el Instituto Nacional de Agua Potable, INAPA. Pero la gente va, en los municipios pequeños te lo manejan. Las corporaciones. Las CORA. Sí, pero tú tienes que en municipios pequeños, quien da respuesta, en muchos casos es el ayuntamiento, porque lo que hay es 1 o 2 personas de INAPA, sin capacidades. Entonces tenemos que ir transfiriendo recursos y competencias que son de vocación municipal. Eso en Sudamérica, eso está resuelto, cuáles son las competencias de los gobiernos locales. El IPI está resuelto. Mira. En Brasil,
yo fui una experiencia a Río de Janeiro y un laboratorio en Río de Janeiro manejan diario 30.000 muestras, diario. De agua. No, muestra médica. Ah, médicas. Muestra médica. ¿Un laboratorio? Un laboratorio del ayuntamiento, de la prefectura. Te manejan 30.000 muestras. Sí, pero médicas. en el caso de Brasil es distinto porque Brasil tiene un territorio muy grande. Brasil es 184 veces el tamaño de República Dominicana. Entonces, obviamente... Pero el gobierno le transfiere recursos son estados. Para salud. En el caso de Brasil es la República Federativa, es un estado federal. Pero ahí no es el estado... Pero nosotros no. No, yo lo que te digo que en Río de Janeiro no es el estado, no es estadal el tema de ese servicio, es del gobierno local. Ya. Pero ahí hay una tradición histórica de municipalismo que Pero es mira, diferente. Tú hablaste del tema de residuos sólidos. Aquí hay dos situaciones importantes. Una, en el Distrito Nacional no hay lugar para disponer de los residuos sólidos, recogida de basura. El Distrito Nacional utiliza Santo Domingo Norte, con Duquesa. ¿Cómo transfiere el Distrito Nacional al municipio que recibe la basura de la capital riqueza por esa situación? El otro municipio es el de Villa Altagracia, que estableció un lugar de residuos sólidos en plena autopista Duarte, la principal autopista del país. El caso de mayor irresponsabilidad del gobierno local que tú te puedas imaginar es el de Villa Altagracia. Le puso la basura a los transeúntes por la principal autopista del país, en la cara a todo el mundo. Y no hay manera, no ha habido manera, ni medio ambiente ni nadie ha intervenido para evitar que eso siga ocurriendo. Y está ocurriendo. Y ya la basura está llegando a la autopista Duarte. Sí, mira, en la medida, y volvemos al tema del ordenamiento territorial, como un vertedero tiene que ver con el ordenamiento territorial, porque en la medida que más carga se va metiendo al municipio, es una cultura de consumo muy fuerte, con una población con 85% de población urbana. Ya la ruralidad en términos demográficos se terminó en República Dominicana, somos netamente urbanos. Entonces la presión al medio ambiente es muy fuerte. Hay varios planteamientos para rellenos sanitarios regionales, que son costosos en términos de la movilidad de los residuos sólidos. Hay muchas propuestas que están fluyendo en materia de cómo convertir los residuos en oportunidades. Pero ¿en qué nivel es que se está dando esa discusión? Eso debieron discutirlo los candidatos en este proceso electoral. ¿Quién es que lo está discutiendo? ¿El Ministerio de Economía y Planificación a través del viceministerio? No, porque es un tema de medio ambiente. De medio ambiente. El tema que también es otra competencia que se le quitó a los gobiernos locales, en la ley de medio ambiente. Entonces, un candidato para hablar de temas de relleno tiene que asumir el discurso de medio ambiente. Y para hablar de otros temas, de tránsito y movilidad, tiene que irse a una ley. Entonces se ha ido desmontando el discurso municipalista. En parte eso coloca al municipalismo en una gran desventaja, porque no está atendiendo problemas que son fundamentales. Sí. Vamos a hacer una pausa y al final vamos a retornar sobre algunos de estos temas con Domingo Matías, viceministro de Planificación y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Volvemos en un momento. Domingo Matías, me gustaría saber si en los últimos 4 años hemos avanzado en municipalismo y en conciencia de los gobiernos locales. Sí. Sí, han habido avances, no a la velocidad que uno quisiera. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el Ministerio de Economía, un registro que se denomina Registro Único de Demandas Ciudadanas Territoriales. Con eso hemos provocado que los municipios entren al presupuesto nacional.
Ese registro tiene todas las demandas de República Dominicana. Entonces, a través del Consejo de Desarrollo Provincial, se discuten cuáles son las prioridades que deben ir al presupuesto del país. En el 2022 entraron al presupuesto 12.000 millones de pesos. En el 2023 pasado, 8.000 millones de pesos. No, para este 2024 entran 8.000 millones de pesos. 2023, 12.000. Más. Sí, por proceso de participación social. En el Consejo de Desarrollo Provincial, que lo preside la gobernadora, participan el senador, diputado, alcaldes, sociedad civil, diferentes sectores, y discuten. Eso es un avance, es importante decirlo. Otro avance a nivel municipal es el Fondo de Cohesión Territorial. Nosotros en el Ministerio de Economía logramos poner en marcha ese fondo con un compromiso de 400 millones de pesos para la inversión en municipios con un alto índice de pobreza. Se toma el mapa de pobreza, aquellos municipios que tienen más de 70% de pobreza son beneficiarios de esos proyectos. Esos proyectos han provocado incluso que se cambie el paisaje de esos municipios. Cuando tú le construyes un parque municipal en el centro de un municipio, cambia el paisaje de ese municipio y se convierte en un centro de intercambio, de interacción cultural, deportivo, construcción de mataderos, de mercado, de un conjunto de infraestructura. Eso es importante decirlo. Los gobiernos locales se han dado cuenta de que el gobierno nacional puede ser una oportunidad para, definitivamente. Para la inversión. Pero no puedo yo dejar pasar la oportunidad y preguntarte a ti, que fuiste promotor del presupuesto municipal. ¿Qué ha pasado con el presupuesto municipal de inversión, un presupuesto participativo, que fue una idea que trajo la Unión Europea, particularmente GTZ, a República Dominicana, y que ha sido, los alemanes, y que ha sido un punto asumido solo por algunos municipios? Sí. El presupuesto participativo se generó por primera vez en Sao Paulo, en el 1989, el gobierno del PT, del Partido de los Trabajadores, el partido de Lula. Se insertó en Villa González en el 1999. Y de ahí hizo todo un recorrido que generó después una ley, la ley de presupuesto participativo. Todo el contenido de esa ley se introdujo en la ley 176. No estamos en el mejor momento de los presupuestos participativos. No estamos en el mejor momento. Pero tú, por la posición que tiene, ha debido ser un promotor del presupuesto participativo. No, porque no es competencia nuestra. Nosotros no entramos en esa competencia. Sí, nosotros lo que planteamos es que el presupuesto participativo debería hacerse en función de lo que dicen los planes de desarrollo municipal. ¿Y qué dicen los planes de desarrollo municipal? Que el presupuesto participativo es una proporción de la parte de inversión y el 40% de esa parte se entrega a los municipios para que ellos decidan cuáles obras se construyen. No, el engaño estuvo en la ley, fue en que dice preferiblemente. Entonces, si es preferiblemente, no te está obligando a que sea ningún 40%. Ahora bien, ¿qué ocurre con la misma calidad de la representación? Es decir, que la ley es engañosa, sí, la 176. Sí, con el preferiblemente ya ahí te mataron el artículo. Entonces, pero ¿qué ocurre también? Los gobiernos locales, si tuvieran finanzas más fuertes, generarían más confianzas para la realización del presupuesto participativo. Este es el tema del incumplimiento también, de lo aprobado. Entonces la gente se va desencantando. Ahora, fíjate cómo la gente va a las reuniones de los consejos que nosotros estamos promoviendo, porque el gobierno derrama presupuesto en los municipios.
No es una mentira que se ha estado derramando el presupuesto a nivel nacional, es real. No, pero Entonces, si el Ministerio de Economía y Planificación tiene una cartera de 400 millones para determinados municipios y para áreas que son fundamentales fuera del presupuesto municipal, evidentemente que habrá... Sí, sí, pero también... Cuando ustedes llegan a un municipio, ¿cuál es la reacción de la gente? ¿De apoyo o de rechazo? No, de apoyo. De apoyo. De apoyo. Claro. Pero eso no es presupuesto participativo, porque nosotros No es organizamos. presupuesto participativo. Nosotros lo que decimos es, para entrar al presupuesto nacional, ese proyecto del municipio tiene que estar en el plan de desarrollo. Normalmente es un puente, una carretera, un centro laboral, es algo así. Sí, lo que las demandas sentidas por la gente. Ahora, nosotros no estamos conformes con eso. No estamos conformes con eso. Porque nosotros lo que planteamos, que esos proyectos tienen que tener una vocación estratégica de desarrollo. Entonces, esos proyectos que la gente está demandando, ¿en qué medida te generan empleo? Ya. ¿En qué medida protegen el medio ambiente? ¿En qué medida generan cohesión social, territorial? ¿En qué medida se benefician las mujeres? Por ejemplo, la política de beca. Nosotros hemos acompañado al Ministerio de Educación Superior en política de beca para que entre la frontera, entre el noroeste, entre el interior del país, porque la política de beca antes se concentraban en la capital. Y también en lo otro, en la capital, y quién era seleccionado para beca. Entonces ahora hay un derrame de esto. Incluso está en discusión que el criterio superior no sea el índice, porque ¿cómo tú le puedes pedir índice académico a los chicos que viven en municipios de alta vulnerabilidad como único criterio? No, tiene que haber otro criterio, y el criterio territorial está determinando eso. Entonces, el presupuesto participativo tiene que reencontrarse. Otra cuestión es que en términos de avance, la propia ley de ordenamiento territorial es un gran avance porque le fortalece la autonomía municipal, que algunos han dicho que la debilita. Sí. Pero hay oportunidad, Domingo, de que este proceso electoral municipal fortalezca el municipalismo y la concepción, digamos, integral de que la comunidad es la base fundamental del desarrollo. Están compelidos a hacerlo. Fíjate que hay una cantidad de alcaldes que no pasaron para ir a la reelección. Tiene que mirarse en ese espejo. En República Dominicana, solamente en los estudios que yo he hecho, el 15% de regidores se reelige. El otro porcentaje, del 85%, no se reelige. Es decir, que la gente ve el trabajo de los regidores. Claro que sí. Además del alcalde, sí, por porque supuesto. el regidor se pasa 4 años yendo a sesiones, pero no es un ejercicio con la gente de representación. Y el alcalde que no rinde cuenta, el alcalde que no es eficiente en la ejecutoria, la gente lo castiga su propio partido. Hubieron sorpresas acá en materia de quiénes son los que van. Hubieron alcaldes que quedaron fuera. Y hemos medido de que esos alcaldes quedan fuera porque su desempeño no ha sido el mejor, y otros quedaron para la reelección porque el desempeño... Han tenido un buen desempeño. Exactamente. Entonces, eso hay que valorarlo, tanto del oficialismo como de la oposición, que van a ir a elecciones pasado mañana. Entonces, tienen que entender el sistema político, y los partidos tampoco son tontos. Los partidos saben, porque el partido apuesta a ganar. Entonces yo no puedo cuando el partido apuesta a ganar, el partido no piensa mucho en la formación de una persona para dirigir un gobierno local, sino que piensa en la popularidad que puede tener. Puede ser un locutor, puede ser un pastor evangélico, puede ser una persona que no tiene nada que ver con el trabajo municipal. Entonces eso debilita el municipalismo. Porque cualquier improvisado desbarata la fe que la gente puede tener en el gobierno local. Debilita el municipalismo y la democracia. Porque la democracia tiene un alto componente de calidad. Y aquí hay agenda de derecho, aquí hay agenda socialdemócrata, que es importante insertarla.
en el territorio. Y hay que formar sobre socialdemocracia. Hay que formar mucho, porque a veces hay discursos que son negadores de la socialdemocracia. ¿Y alguien lo está haciendo? ¿Alguien lo está haciendo? ¿Alguien lo está haciendo? Sí, se está haciendo, poco a poco se está haciendo. Ya. Y de eso vamos a hablar después de, Bueno, de las elecciones, porque si, entonces entraría en temas que no están... que vamos a hablar de eso después. Señores, muchas gracias a Domingo Matías, un municipalista, ya lo han visto, conoce muy bien este tema. Es viceministro de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Le agradecemos mucho a ustedes su participación y agradecemos a Domingo que haya tenido la amabilidad de tener esta conversación con nosotros. Hasta luego. Y que voten el domingo, por supuesto. Hay que ir a votar en todas partes.